¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Por si acaso no es Gianmarco quien les está saludando, pero aunque me hagan de cantar a veces. Chicos, muy bien. Hemos llegado, después de haber analizado ya tantos temas del ensayo, habiendo analizado también ensayos de ejemplo, creo que llegó la hora de la verdad. Exacto. Y tal como dice el maestro Yoda, el ensayo ahora redactar tú debes. Y cuando digo que ahora el ensayo redactar tú debes, es porque precisamente nos vamos a abocar ahora a la creación de tu propio ensayo literario. ¿Correcto? Pero para eso, en este ensayo literario, porque nos podemos basar en cualquier obra, evidentemente que ya hayamos leído, pero le vamos a poner evidentemente más énfasis a lo que hemos estado analizando últimamente, que es Relato de un náufrago, de nada más y nada menos que de nuestro gran escritor Gabriel García Márquez, ya fallecido, pero que de ese sinnúmero de obras que nos ha dejado y que realmente alegran el espíritu y el alma, esta obra de Relato de un náufrago basado en la vida real de cómo un marinero llega a sobrevivir después de varios días de sufrir naufragio, luego que el ARC Caldas, precisamente sufriera pues una especie de embate en la naturaleza y cómo este personaje llega a sobrevivir y cuenta justamente toda esa peripecia. Pero antes, chicos, fundamental que en base a lo que hemos leído y para analizar el tema de nuestro ensayo, tenemos que analizar algunos estímulos. Profesor, ¿y a qué se refiere con los estímulos? Los estímulos, chicos, son aquellas preguntas que me van a ayudar a formular la tesis. Tú bien sabes que un ensayo literario es un texto argumentativo y que precisamente lo que se va a ver es la capacidad o la gran capacidad que tienes tú para argumentar, establecer una idea, defender una idea y cómo esa idea la puedo defender con argumentos. ¿Correcto? Pero precisamente tenemos a los estímulos que nos ayudan a cómo poder plantear una tesis. Los estímulos que vamos a ver, por ejemplo, es cómo un recurso literario, espacio, tiempo, repetición, focalización o diálogo, evidencian el tema propuesto en la obra leída. Acuérdate que al ser un ensayo literario, evidentemente lo que se tiene que analizar son los recursos literarios. Como segundo estímulo tenemos en qué medida la caracterización del protagonista expresa las ideas propuestas en el texto. Al decirme que como la caracterización del protagonista, estamos hablando pues de las características no físicas, características físicas, lo que se deduce obviamente del texto, sus sentimientos, sus pensamientos, cómo se relacionaba también con otros personajes y precisamente cómo ese perfil, esa caracterización del personaje protagonista, me ayudan a resolver o me ayudan a entender el tema que se propone en la obra. Como tercer estímulo, chicos, que nos va a ayudar a formular la tesis para el ensayo, como la participación de los personajes secundarios, expresa la noción de soledad en la obra leída. Acuérdate pues que el personaje principal, Alejandro Velasco, pasa muchos días solo en el agua y puede ser que solo entre comillas porque estaba acompañado ya bien sea de tiburones, ya sea de una gaviota, correcto, que también lo estaban acompañando dentro de todo su periplo que pasaba en el mar. Pero ojo, es la manera como podemos interpretar este estímulo para desarrollar la tesis. Así que cuando hablamos de los personajes secundarios son los personajes que acompañan o complementan la acción también del personaje protagonista o personaje principal. Como cuarto y último estímulo, chicos, que nos va a ayudar para el tema de la tesis es qué efectos expresa la estructura narrativa del texto leído. Al hablarte de la estructura narrativa, tú bien sabes pues el inicio, nudo, clímax, desenlace que tiene pues toda obra literaria cuando hablamos de un género narrativo. Entonces, al decir qué efectos de la estructura narrativa produce el texto leído, entonces podemos darnos cuenta que nos pide analizar cómo el planteamiento del inicio, cómo el desarrollo del nudo y el clímax, o cómo la misma conclusión o el desenlace nos ayuda a entender o qué efecto causa en nosotros como lectores. Al decir efecto, chicos, no se olviden, el efecto de la interpretación que nosotros le damos al momento de leer un texto y que justamente los recursos literarios que utiliza el autor, ajá, los recursos literarios que utiliza el autor causa efecto en el lector. Y esos efectos pueden ser mil y un efectos que puede causar dependiendo cómo leamos el texto, dependiendo cómo interpretemos el texto. Uno puede ser el mismo texto, pero uno lo puede interpretar de la forma A, el mismo texto lo podemos interpretar de manera B, o el mismo texto lo podemos interpretar o tener el efecto C. O sea,
No importa que las interpretaciones sean distintas, siempre y cuando sean bien argumentadas. ¿Correcto, chicos? Y una vez que ya desarrollemos el tema de los estímulos o ya nos hayamos ayudado con respecto a los estímulos para desarrollar nuestra tesis, ahora vamos a hacer nuestro gran esquema del ensayo. Profesor, ¿y por qué el tema del esquema? El esquema, chicos, es fundamental. ¿Y por qué es fundamental el esquema, chicos? Porque precisamente gracias al esquema lo que uno le va a permitir es organizar nuestras ideas, ya sea tanto en el tema de la obra, ya sabemos qué obra nos estamos basando, qué estímulo hemos elegido y que en base a ese estímulo nos ayuda a desarrollar la tesis. Una vez que hemos desarrollado el tema de la tesis, vamos a poner pues los argumentos en forma de ideas, las razones que explican el argumento que ya hemos hecho en anteriores sesiones y los hechos. Al decir los hechos son las referencias o las citas que están en el texto. Ya te he dicho, todo lo que tú me afirmes de la obra es porque están en la obra. Todo lo que tú me afirmes del texto es porque está en el texto. Entonces tenemos que hacer tanto el planteamiento de la tesis, el planteamiento de los argumentos y el planteamiento de la conclusión. No es tanto que lo desarrolles acá, sino que presentes el esquema de lo que tenemos que desarrollar, porque una vez que ya hagamos el esquema del ensayo, recién ahí ya procederemos a redactar el ensayo. Pero el primer paso para la redacción es tener las ideas muy ordenadas, y para tener las ideas muy ordenadas nos va a servir precisamente este esquema de ensayo literario. Hasta ahí nomás, chicos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima edición de comunicación. Nos vemos, chicos, saludos, cuídense bastante.